Bueno, siguiendo con el hilo de la primera parte de esta charla, te cuento que no solamente es una cuestión de inspirarse y evocar el estilo natural o el estilo silvestre, sino también tomar a la naturaleza como una fuente de información, un aula, en el sentido de que uno no solamente puede ir a buscar material vegetal, especies nuevas, nativas o que no han sido introducidas en el ámbito de lo ornamental, pero también para mirar cómo son las asociaciones entre sí, qué tipo de nicho ecológico ocupan, porque eso también es algo que se traslada a la manera de diseñar, de pensar y de tratar las plantaciones naturalistas. Y por otro lado también sirve para poder aplicar material vegetal a situaciones que por ahí presentan situaciones desafiantes, como en el caso de los techos verdes, las biopiscinas, el manejo del agua en situaciones, el agua de lluvia me refiero, en situaciones urbanas, incluso puede ser también en un jardín en la escala residencial, ¿no? Que para este caso se usan plantas en general más asociadas a ecosistemas de humedal, que pueden llegar a soportar periodos de anegamiento y periodos donde no hay agua acumulada. También, por supuesto, en la cerojardinería, en la otra punta de la balanza, busca especies vegetales que estén adaptadas a esas condiciones de extrema sequía o extremo calor. Esto, por otro lado, trae una fuerte identificación, o sea, un fuerte carácter al lugar y no un traslado de copias de imágenes de otro lado, ¿no? Por eso es bastante importante tener en cuenta el hecho de que las plantas nativas no son, digamos, pertenecientes a un país, sino más bien, o una provincia, sino más bien a una ecorregión. Y una ecorregión puede incluir más de una provincia, más de un país también, y hace que esto tenga esto mismo que les decía antes de una fuerte identidad en el paisaje. Estos libros que yo acá les presento para mí fueron, en mi experiencia, como el ABC, ¿no?, de las plantaciones. Incluso este que se llama Planting in a Post-Wild World me parece que es muy didáctico y muy claro en cómo se diseñan estas plantaciones y cuáles son las características digamos que se tienen que compartir con las plantas, con las comunidades naturales, que es la diversidad, la complejidad, el dinamismo que presentan. No es solamente un dinamismo en cuanto a la presencia o ausencia, sino también a lo largo de la temporada. Que el aparente desorden que presenta estos paisajes en realidad tienen una coherencia. Y bueno, y acá les acerco este cuadro que es justamente la fuente de ese libro de Pete Oudolph, donde hace la comparación entre lo que es una pradera diseñada en un jardín y una pradera natural. Este cuadro es una síntesis de cómo se aborda el diseño. Comprende dos capas importantes, la de diseño y la funcional. El objetivo de la capa de diseño es crear efectos interesantes, efectos visuales interesantes. Y la capa funcional, su objetivo principal es la de cubrir y ocupar el suelo y la de llenar espacios vacíos. Ahora, ¿cuáles son los atributos vegetales a mirar para poder definir qué plantas son las más idóneas? Además de las típicas condiciones de cultivo que uno mira, soleamiento, el tipo de suelo, etc., para mí es sumamente importante las preguntas de qué plantas son compatibles para ser vecinas entre sí, para
para poder mezclarse y entreverarse, ¿no? ¿Cuál es su ciclo? ¿Cuál es su velocidad de crecimiento? ¿Y qué espacio físico ocupan como para poder armar este tipo de comunidades? Por supuesto, el ciclo de vida, en qué momento del ciclo, de la temporada, mejor dicho, crecen, si del otoño a la primavera o de la primavera al otoño. Y después los atributos físicos, estéticos, de las texturas, el color, la forma o la silueta de la planta. Eso como para poder tener en claro qué atractivo tiene cada especie. Después está el aspecto de cómo se distribuyen en el espacio, ¿no? Se puede hacer en bloques. Yo creo que es la manera más sencilla de trabajar. Se definen áreas de plantación donde se plantan varios individuos o bandas que vendrían a ser bloques pero estirados. Y el más complejo de todos es la matriz. La matriz es lo más similar a cómo se dan las plantas en una situación natural, donde están muy entreveradas, muy entremezcladas. En este plano que se ve acá se combinan todas esas estrategias de distribución por grupos, por bandas y en matriz. Bueno, y un poco para cerrar esta charla, te dejo acá algunas fotos de lo que yo hago en mi jardín laboratorio, le llamo a mi sector de pruebas. Esto es en Buenos Aires, es mi jardín personal, donde yo hago pruebas de muchas plantas nativas, tanto gramíneas como herbáceas, con este sistema de plantación, con este enfoque. La historia de esto es que después de 2 intentos fallidos previos al 2020, en el 2020 decidí hacer borrón y cuenta nueva y empezar de cero. Eso significa que saqué todo lo que había plantado y lo dejé tapado durante unos cuantos meses, un poco más de lo que yo esperaba, justamente por el tema de la pandemia, y después plantar lo que pude sembrar en esos meses. Después pude también conseguir nuevas especies, y es donde yo hago todas mis observaciones y saco conclusiones. Espero que te haya gustado esta charla y que te haya sido útil.